¿Sabías que las casas de antes se mantenían limpias incluso con 8 hijos corriendo por todos lados y sin aspiradora? Mi abuela decía que no era magia, era método. Y hoy voy a contarte los 15 secretos que ella usaba para tener una casa impecable, incluso cuando mis tíos dejaban el caos a su paso. Quédate hasta el final, porque el número 12 es tan simple que te hará preguntarte cómo no lo estás haciendo ya. El primer secreto es raro, casi nadie lo hace hoy. Mi abuela limpiaba con el reloj, no con el trapo. Mi abuela decía que limpiar no era una cuestión de músculo, sino de ritmo. Ella no medía la limpieza en trapos sucios, sino en minutos bien usados. Por eso su secreto más raro y el que más me impresionó cuando crecí era que limpiaba con el reloj, no con el trapo. Tenía un pequeño temporizador de cocina, de esos que hacían un tic-tac constante, y lo usaba como su arma secreta. Ponía 10 minutos por zona, 10 para la cocina, 10 para el baño, 10 para el living. Nunca más. Y en esos 10 minutos se transformaba, se movía rápido, decidida, sin distraerse ni por el teléfono ni por los niños. Era casi un juego de velocidad, una coreografía entre ella y el reloj. Decía que ese sonido, el tic-tac, era su compañero. Le recordaba que limpiar no tenía que ser interminable. Cuando el tiempo es limitado, te enfocas solo en lo esencial, lo que realmente molesta, lo que más se nota. No te detienes a organizar los cajones o a repasar una mancha invisible, simplemente devuelves el control visual del espacio. El reloj te protege del perfeccionismo, repetía. Porque si esperas tener tiempo para limpiar bien, nunca lo haces, pero si te das 10 minutos, lo haces sin pensarlo. A veces hacía lo que ella llamaba rondas de rescate. Cada día elegía 3 zonas diferentes y les dedicaba esos 10 minutos cronometrados. Así, en media hora, la casa parecía otra. No estaba perfecta, pero sí ordenada y vivible. Y lo más interesante es que nunca dejaba que el desorden creciera más allá de lo manejable, porque sabía que el caos nace del olvido. Su método no era limpiar mucho, sino limpiar seguido, y en pequeñas dosis. Decía que cuando el reloj sonaba, debía detenerse sin importar lo que quedara pendiente. Al principio pensé que era absurdo, pero con el tiempo entendí la sabiduría detrás. Ella no se agotaba. Nunca terminaba un día odiando limpiar. Se quedaba con la sensación de lo logré en lugar del nunca termino. Y esa sensación, repetida todos los días, era la que mantenía su casa siempre bajo control. Su truco tenía otro efecto psicológico, convertía la limpieza en algo medible y alcanzable. Cuando le preguntaban cómo lograba tener la casa impecable con tantos niños, ella respondía, porque no espero tener una hora libre, solo 10 minutos. Y tenía razón. 10 minutos sin interrupciones valen más que una tarde entera llena de distracciones. Además, decía que el tiempo te enseña a mirar distinto. Cuando sabes que solo tienes 10 minutos, tus ojos se entrenan para detectar lo que realmente cambia la apariencia de la habitación. Por eso empezaba siempre por las superficies más visibles: la cama, la mesa, el fregadero, el suelo. Sabía que limpiar con estrategia es más poderoso que limpiar con fuerza. Y había algo más. Al usar el reloj, convertía la limpieza en un reto, casi un juego. Si terminaba antes de que sonara, se daba un pequeño premio, una taza de té o 5 minutos de descanso. Ese pequeño gesto hacía que su cerebro asociara limpiar con satisfacción, no con castigo. Y así, con el paso de los años, logró algo que muy pocas personas logran: mantener su casa limpia sin sentir que vivía limpiando. El reloj era su maestro de disciplina, su recordatorio constante de que la limpieza no necesita robarte el día. Solo requiere intención, enfoque y 10 minutos que cambian el ánimo del hogar. El segundo secreto también es extraño. Usaba toallas viejas como guardias de limpieza. El segundo secreto de mi abuela parecía una rareza, una de esas manías que solo las abuelas entienden, hasta que ves cómo funciona. Ella llamaba a sus toallas viejas sus guardias de limpieza. No las tiraba nunca, las doblaba, las cortaba en pedazos y las convertía en pequeños soldados invisibles repartidos por toda la casa. Las colocaba detrás de las puertas, bajo los muebles, detrás del refrigerador, en los marcos de las ventanas y hasta bajo la lavadora. Sitios donde nadie mira, pero donde el polvo, la pelusa y la suciedad se acumulan sin permiso. Una casa limpia no se mide por lo que se ve, sino por lo que no se ve, decía. Y tenía razón. Cuando todos pensábamos que su casa era mágica porque nunca tenía polvo, la verdad es que el polvo estaba ahí, atrapado por sus guardias silenciosos. Esas toallas viejas absorbían la suciedad que de otro modo se habría convertido en una capa gris sobre los muebles o en pelusas que rodaban por el suelo.
Cada semana hacía una ronda. Iba habitación por habitación, recogiendo las toallas escondidas, las sacudía en el patio y las lavaba. Luego las volvía a colocar exactamente en los mismos lugares. Era un ritual, casi invisible, pero tremendamente efectivo. El suelo bajo los muebles siempre estaba limpio, las esquinas nunca tenían telarañas y el aire de su casa se sentía ligero, fresco. Había algo curioso en cómo lo hacía, no lo trataba como una tarea, sino como un acto de cuidado. Las casas también respiran, me decía, y el polvo las enferma. El truco tenía otro propósito oculto: ahorrar esfuerzo. Como el polvo quedaba atrapado en las toallas, no tenía que mover muebles pesados ni pasar la aspiradora por lugares imposibles. Era su manera inteligente de hacer que la casa se mantuviera limpia sin matarse trabajando. Su método era preventivo, no reactivo. En lugar de limpiar lo sucio, evitaba que se ensuciara tanto. Y por raro que parezca, también usaba esas toallas para detectar problemas. Si veía que una toalla se humedecía o se manchaba más de lo normal, sabía que había una filtración o una fuga cerca. Si encontraba más polvo en una esquina que en otra, era señal de una corriente de aire o una rendija abierta. Esas toallas eran sus sensores caseros, su forma de vigilar la salud de la casa. A veces incluso les ponía un toque de aceite esencial o unas gotas de vinagre antes de colocarlas, para que además de atrapar el polvo, perfumaran sutilmente el ambiente. Era increíble, detrás del refrigerador o debajo del sofá siempre olía a limpio, aunque nadie supiera por qué. Hoy en día, todos compramos productos caros, filtros EPA, trapos de microfibra y aspiradoras robot. Pero mi abuela lo resolvía con una toalla vieja y sentido común. Sabía que el secreto no estaba en tener más herramientas, sino en usarlas con estrategia. Cuando pienso en su sistema, me doy cuenta de que esas guardias de limpieza eran más que trapos. Eran su forma de cuidar lo invisible, de mantener la casa respirando bien sin gastar energía extra. Ella no luchaba contra el polvo, lo domesticaba. Y lo hacía sin ruido, sin esfuerzo, sin complicaciones. Esa era su magia. Su casa no brillaba solo por fuera, también por debajo. Y eso, decía, era el verdadero signo de una buena dueña de casa. El tercer secreto era casi mágico: el trapo bendito. El tercer secreto de mi abuela era casi una leyenda familiar. Todos hablábamos del famoso trapo bendito. No era cualquier trapo, ni uno que se cambiaba cada semana, ni mucho menos un trozo de tela viejo sin valor. Era su trapo sagrado, un paño que solo ella podía usar, que tenía su propio lugar en el cajón y que jamás, bajo ninguna circunstancia, se mezclaba con los demás. Era un paño de algodón grueso, de esos que ya no se fabrican igual, suave pero firme, con los bordes perfectamente doblados y una textura que parecía guardar años de historia. Ella lo había heredado de su madre, y decía que ese trapo había limpiado más recuerdos que superficies. No era solo una herramienta, era un símbolo de respeto por las cosas que uno cuida. Lo llamaba bendito no porque tuviera magia, sino porque lo trataba como si la tuviera. Antes de usarlo, lo lavaba a mano con jabón neutro y lo dejaba secar al sol, nunca en la sombra. Decía que el sol lo purificaba, que la energía de la casa se renovaba cuando las herramientas se cuidaban. Jamás lo usaba para limpiar algo sucio o grasoso, era exclusivo para los muebles más delicados, los que brillaban con orgullo, la mesa del comedor, el aparador donde guardaba la vajilla, los marcos de las fotos familiares. Y había algo casi ritual en cómo lo usaba. Doblaba el trapo en 4 partes exactas, lo pasaba con movimientos lentos y circulares, sin apuro, como si estuviera acariciando los recuerdos que vivían en la madera. Mientras lo hacía, a veces murmuraba: quien cuida, recibe cuidado. Yo pensaba que era una frase sin sentido, hasta que entendí que se refería a la relación invisible entre la dueña de casa y su entorno. Si tratas tus cosas con cariño, tu casa te devuelve paz. El trapo bendito parecía tener vida propia. Años después seguía intacto, sin deshilacharse, sin perder suavidad. En una época donde todo se reemplaza, ese paño representaba lo contrario: la constancia, el respeto por lo que se tiene. Ella decía que el secreto no era el trapo, sino cómo lo tratabas. Si limpias con descuido, ensucias con energía. Si limpias con atención, todo dura más. Cuando alguien, por error, tomaba su trapo para limpiar otra cosa, una mancha del piso, una taza derramada, se enfadaba como si hubiesen cometido una ofensa grave. Ese trapo no es para eso, gritaba. Y tenía razón. Para ella, cada herramienta tenía su propósito, y romper ese orden era una falta de respeto hacia la casa misma. A veces, mientras lo guardaba,
Lo doblaba cuidadosamente y lo rociaba con unas gotas de esencia de lavanda. Decía que así descansaba perfumado. Esa frase me hacía sonreír, pero con el tiempo comprendí su significado. Ella no solo limpiaba su casa, también le daba descanso. Y su trapo, en cierto modo, era una extensión de ella, una pequeña reliquia que reflejaba su forma de entender la limpieza, no como una obligación, sino como un acto de amor. En su lógica, si tú tratas bien tus herramientas, ellas te lo devuelven. Y tenía razón. Ese trapo nunca la traicionó, no dejó pelusas, no rayó un mueble, no se rompió. Era su aliado silencioso. Hoy, cuando uso un paño de microfibra, no puedo evitar pensar en el suyo. Y me doy cuenta de que lo que hacía que ese trapo pareciera eterno no era su material, sino la energía que ella le daba. Porque mi abuela entendía algo que muchas personas olvidan: las casas limpias no nacen de la fuerza, sino del cuidado. Y ese trapo bendito era la prueba viva de que cuando haces las cosas con respeto, incluso el objeto más simple se convierte en una herramienta de armonía. A veces pienso que ese trapo no era mágico, pero sí lo era ella. Antes de continuar con el cuarto secreto, si te está gustando este video, suscríbete al canal y dale me gusta. Así me ayudas a seguir compartiendo estos consejos que hacen que limpiar no sea una tortura, sino una estrategia. Y cuéntame en los comentarios si alguno de estos primeros secretos te suena familiar o si tu abuela tenía sus propios trucos. El cuarto secreto: no limpiar cuando estás de mal humor. El cuarto secreto de mi abuela parecía simple, pero escondía una sabiduría profunda: no limpiar cuando estás de mal humor. Para ella, la limpieza no era solo una tarea física, sino también emocional. Decía que el ánimo con el que limpias se queda pegado en las paredes, en los muebles y hasta en el aire que respiras. Por eso, si estaba enojada, triste o cansada, no levantaba un trapo. Su regla era clara y la repetía como un mantra: si limpias con rabia, ensucias el doble. Yo la vi muchas veces detenerse con el plumero en la mano, respirar hondo y decir: no, todavía no. Iba a la cocina, se servía un té, se sentaba 5 minutos y simplemente miraba por la ventana. A veces ponía una canción alegre, otras se quedaba en silencio. Era su forma de vaciar la mente antes de tocar la casa. Porque para ella, la casa sentía. Si pasabas el paño con enojo, el mueble lo sentía. Si barrías con frustración, la escoba se volvía pesada. Y si fregabas el suelo pensando en todo lo que te molesta, el agua no limpiaba, solo se ensuciaba más rápido. No era superstición, era intuición. Entendía que la limpieza es una transferencia de energía. Cuando tú estás en calma, ordenas con intención. Cuando estás tensa, lo único que haces es mover el caos de un lugar a otro. Por eso, antes de empezar, ponía música suave, abría las ventanas y dejaba que entrara aire fresco. Decía que así dejaba salir el mal humor junto con el polvo. Tenía una habilidad impresionante para transformar su estado de ánimo con pequeños gestos. A veces encendía una vela aromática, otras simplemente se rociaba perfume. Decía que si olía bien, su mente se alineaba con la limpieza. Incluso tenía su canción favorita para esos momentos, un bolero alegre que siempre la hacía sonreír. Cuando esa música sonaba, todos sabíamos que el mal humor se había ido y que la limpieza podía comenzar. Una vez le pregunté si realmente creía que la energía se notaba en el resultado, y me respondió: mira, cuando limpias con rabia, te saltas detalles, te cansas más rápido y al final la casa no se siente bien. Pero cuando limpias con cariño, el orden dura más. Y tenía razón. No era solo que dejara todo reluciente, era que su casa tenía una atmósfera especial, cálida, tranquila, como si cada rincón estuviera en paz. Su regla tenía también un lado práctico. Sabía que cuando uno está en mal humor, tiende a exagerar. Si veía una mancha, se enfadaba más. Si el piso estaba desordenado, lo percibía como un desastre. En cambio, después de calmarse, se daba cuenta de que solo bastaban unos minutos para dejar todo en orden. No limpies para descargar tu rabia, decía, limpia para cuidar tu casa. Esa frase se me quedó grabada. Y no solo aplicaba eso en la limpieza, sino en todo. Cuando cocinaba, también decía: la comida no sale rica si la haces de mal humor. Era su filosofía de vida: todo lo que haces con las manos lleva tu energía. Por eso, si tu energía no está en paz, es mejor esperar. Con el tiempo entendí que su secreto no era solo emocional, sino profundamente estratégico. Al esperar 5 o 10 minutos, evitaba decisiones impulsivas, como tirar cosas por enojo o limpiar sin método. Esa pausa le permitía reconectarse con su propósito:
no limpiar para castigar el desorden, sino para devolverle armonía al hogar. Hoy, cada vez que me siento frustrada y miro el desorden, recuerdo su voz: no limpies con rabia, limpia con alma. Y funciona. Porque cuando cambias la energía, todo se vuelve más liviano. El trapo se desliza mejor, el suelo brilla más y, lo más importante, tú también te sientes más limpia por dentro. El quinto. Enseñaba a los niños a limpiar jugando. El quinto secreto de mi abuela era, sin duda, el más ingenioso de todos, especialmente porque lo aplicaba con lo que muchos consideran lo más difícil de manejar, los niños. Ella tenía una regla de oro que transformaba el caos en colaboración. Enseñaba a los niños a limpiar jugando. No existían gritos, ni castigos, ni sermones eternos sobre debes ayudar en casa. No. Ella convertía la limpieza en un juego, una especie de aventura donde todos querían participar. Decía que el error de muchos adultos era intentar imponer el orden con cara seria, cuando los niños solo entienden el lenguaje del juego. Por eso, cada tarde, sacaba una canasta grande y decía con voz misteriosa: empieza la búsqueda del tesoro del desorden. Los pequeños corrían por la casa riendo, levantando juguetes, calcetines, lápices, papeles, y todo lo que estuviera fuera de lugar. La regla era simple: el que junte más cosas gana un caramelo. Y si empataban, ambos ganaban. Ella no premiaba la perfección, sino la participación. Pero lo realmente mágico era que lo hacía sin que los niños notaran que estaban aprendiendo. Mientras competían, aprendían sin querer 3 cosas fundamentales: observar el desorden, responsabilizarse de sus cosas y disfrutar del proceso. Mi abuela solía decir: el orden no se impone, se contagia. Y lo lograba porque, para ellos, no era una obligación sino un desafío. Con el tiempo, no necesitaba ni ofrecer dulces. Solo bastaba que dijera: ¿quién quiere jugar al rescate del desorden? Y todos sabían qué hacer. Era impresionante. El juego se transformó en hábito, y el hábito en costumbre. No era raro ver a mis primos recoger sus cosas sin que nadie se los pidiera, simplemente porque habían aprendido a disfrutar la sensación de dejar todo en su sitio. También tenía una versión nocturna del juego. Antes de dormir, ponía una canción de 2 o 3 minutos y decía: cuando la música termine, todo debe estar en su lugar. Ese pequeño reto convertía la rutina en algo rápido y hasta divertido. Al final, los niños terminaban riendo, y la casa quedaba lista para el día siguiente. La música es mejor que los gritos, decía. Y tenía razón, el ritmo y la alegría reemplazaban la tensión y el estrés. Otra parte brillante de su método era cómo lo usaba para enseñar respeto. Si un niño dejaba algo fuera de lugar y otro lo encontraba durante el juego, mi abuela decía: le salvaste la vida a ese juguete, ya puede volver a su casa. Así, sin sermones, enseñaba a cuidar las pertenencias y mantener el orden. También tenía su canasta del día. Si veía que el desorden era grande, daba roles: uno era el guardador, otro el inspector del orden y otro el ayudante del trapo mágico. Los títulos eran tan divertidos que todos querían participar. Y aunque los nombres eran un juego, las tareas eran reales: guardar juguetes, limpiar superficies, recoger ropa. Lo más admirable era que mi abuela no usaba recompensas materiales grandes. A veces el premio era elegir el postre, ver su dibujo favorito o simplemente recibir un aplauso. Porque ella sabía que el verdadero premio era enseñarles a disfrutar el orden, no temerlo. Con los años, comprendí que su estrategia era más profunda de lo que parecía. Ella no solo enseñaba a limpiar, enseñaba a vivir en armonía. Convertía el orden en algo positivo, no en una fuente de tensión. Y eso, para los niños, marcaba una diferencia enorme. Su casa era un lugar donde había risas y movimiento, pero nunca caos. Hoy, cuando veo madres desesperadas por mantener la casa en orden, recuerdo cómo mi abuela lograba lo imposible: transformar el desorden infantil en un juego familiar. Porque al final, su secreto no era el caramelo, ni la canasta, ni la música. Su verdadero secreto era entender que cuando haces de la limpieza un acto alegre, no solo enseñas a ordenar la casa, enseñas a ordenar la vida. El sexto secreto: limpiaba en capas. El sexto secreto de mi abuela era uno de esos que parecen simples, pero que cambian por completo la manera en que ves la limpieza. Ella decía que limpiar sin método es como cocinar sin receta: puedes tener los mejores ingredientes, pero el resultado será un desastre. Su técnica se llamaba limpiar en capas, y era su manera de enfrentarse al caos sin perder la cabeza. Según ella, la mayoría de la gente se cansa limpiando porque intenta hacerlo todo a la vez: lavar, ordenar,
barrer, desinfectar, todo mezclado, sin un orden lógico. Pero la casa, decía, igual que la piel o la tierra, tiene capas, y si no las respetas, nunca vas a lograr una limpieza profunda ni duradera. La primera capa era lo visible, lo que grita desorden apenas entras a una habitación. Esa capa la llamaba la superficie del caos. Incluía los juguetes tirados, los platos sucios, la ropa en el sillón, las bolsas sobre la mesa, los papeles fuera de lugar. Decía que no se podía limpiar nada mientras esa capa siguiera presente, porque todo esfuerzo sería inútil. Su regla era clara: primero despeja, luego limpia. Siempre empezaba quitando lo que interrumpía la vista. No limpiaba el polvo sobre un mueble lleno de cosas, primero lo dejaba vacío. No barría un piso cubierto de ropa, primero lo despejaba. Y ese primer paso tenía un efecto casi psicológico. En solo 10 minutos, el espacio ya parecía más grande, más respirable, como si la casa exhalara alivio. La segunda capa era lo invisible, lo que no se ve a simple vista pero que, según ella, la casa siente. Era el polvo sobre los estantes, las huellas en los espejos, las manchas pequeñas en el suelo, los residuos pegados en los interruptores, los bordes de las ventanas. Allí usaba su trapo bendito o sus herramientas preferidas, moviéndose de arriba hacia abajo, porque sabía que el polvo siempre cae. Tenía un método para cada cosa: primero los muebles altos, luego las superficies intermedias y, por último, los pisos. El polvo no se vence con fuerza, sino con orden, repetía. Esa segunda capa era donde su paciencia brillaba, movimientos lentos, cuidadosos, casi como si acariciara la casa. Y finalmente llegaba la tercera capa, la más misteriosa para los demás, pero la más importante para ella: el olor. Lo que huele mal no se ve, pero cambia cómo te sientes, decía. Para mi abuela, una casa limpia no terminaba cuando brillaba, sino cuando olía bien. Y no hablo de perfumes artificiales, hablaba de aire fresco, de ropa limpia, de una cocina sin grasa, de un baño sin humedad. A veces servía cáscaras de naranja con clavo de olor, otras, colocaba una ramita de eucalipto detrás de las puertas. Decía que eso cerraba la limpieza, como si fuera el broche final de un ritual. El orden de las capas era sagrado. Nunca lo cambiaba. Decía que si te saltas una, terminas trabajando el doble. ¿De qué sirve perfumar si hay polvo? ¿De qué sirve limpiar si todo está lleno de cosas? Ella entendía algo que la mayoría pasa por alto: el cerebro necesita ver progreso para mantenerse motivado. Por eso, empezaba por lo visible. Esa victoria rápida te da energía para seguir. Luego, al eliminar lo invisible, obtenías la sensación de limpieza real. Y al final, con el olor, el ambiente se volvía placentero. Era su forma de transformar una tarea pesada en una experiencia satisfactoria. También aplicaba este método a los días difíciles. Cuando la casa estaba hecha un desastre, no se abrumaba. Solo decía: capa 1. Sabía que no hacía falta resolver todo en un día, bastaba con avanzar capa por capa. Si terminaba la primera, ya había ganado. Al día siguiente seguía con la segunda, y así hasta que todo volvía a brillar. Nunca entraba en pánico ante el desorden, porque tenía un sistema. Y tener un sistema, decía, es lo que diferencia a quien vive limpiando de quien vive tranquila. Recuerdo una vez que mi madre intentó ayudarla y empezó por trapear mientras aún había juguetes tirados. Mi abuela la miró y le dijo: estás limpiando encima del problema, no solucionándolo. Esa frase me quedó grabada, porque en realidad no hablaba solo de limpieza, hablaba de la vida. No puedes arreglar lo profundo si no despejas primero lo que estorba en la superficie. Las casas desordenadas, decía, son como las mentes cansadas, necesitan ser despejadas por partes. Por eso, su método de limpiar en capas no era solo una técnica, era una filosofía. No se trataba de tener todo perfecto, sino de entender que cada cosa tiene su momento. Primero lo que se ve, luego lo que se siente, y por último, lo que se respira. Así, sin estrés, sin agotarse, lograba lo que parecía imposible: mantener su casa limpia, armoniosa y viva, incluso cuando el caos amenazaba con quedarse a vivir. El séptimo, usaba el cesto del rescate. El séptimo secreto de mi abuela era una obra maestra de eficiencia doméstica, una estrategia que parecía insignificante pero que cambiaba por completo la manera de mantener el orden sin agotarse: el famoso cesto del rescate. A simple vista, era solo una canasta grande de mimbre, algo común en cualquier casa, pero en sus manos se transformaba en una herramienta de inteligencia doméstica. Ella decía que el desorden no era más que cosas fuera de su lugar,
y que el secreto no estaba en limpiar más, sino en hacer que todo vuelva a casa. Cada tarde, al terminar de cocinar o después de que los niños habían pasado el día jugando por toda la casa, mi abuela hacía su ronda. Llevaba en una mano su cesto y en la otra, paciencia. No gritaba, no reclamaba, no se quejaba del desorden. Simplemente caminaba, observando, y todo lo que no pertenecía a esa habitación, un juguete en el baño, una taza en el dormitorio, una media solitaria en el pasillo, iba directo al cesto del rescate. En menos de 10 minutos, cada espacio quedaba visualmente despejado, sin la sensación de caos que tanto agobia. Pero su método no terminaba ahí. El verdadero truco estaba en lo que hacía después. No devolvía las cosas una por una. Decía que los viajes individuales eran el mayor ladrón de tiempo de una dueña de casa. Si vas y vienes 1000 veces, te cansas antes de terminar, repetía. Por eso, dejaba el cesto lleno en un rincón, y cuando el día terminaba, hacía una sola gran ronda. Recorriendo la casa en silencio, devolvía cada objeto a su lugar, sin apuro, casi como si estuviera restaurando el orden natural del hogar. Y lo curioso es que lo hacía con una calma contagiosa. Mientras otros veían una montaña de desorden, ella veía pequeñas oportunidades de rescate. Cada cosa fuera de su sitio está perdida, decía, y el cesto las trae de vuelta a casa. Así lo veía, como un rescate literal. Le gustaba decir que los objetos también se cansan de estar donde no pertenecen, y que devolverlos a su lugar les devolvía la energía del hogar. Era una forma poética de hablar del orden, pero tenía toda la razón. Cuando cada cosa tiene su sitio, la casa respira mejor. También usaba el cesto del rescate como una herramienta educativa. Si alguno de los niños dejaba sus cosas tiradas por todas partes, no lo regañaba, las metía en el cesto y las rescataba al final del día. Si el niño quería recuperar algo antes, tenía que ayudar con el recorrido. Así aprendían, sin castigos, que el orden era parte del juego familiar. A veces, incluso, lo convertía en una competencia, a ver quién encuentra primero a sus cosas perdidas. Y entre risas, todos terminaban colaborando. Su cesto era grande, pero no desordenado. Dentro tenía pequeñas bolsas de tela donde separaba cosas por tipo: ropa, juguetes, papeles, utensilios. Era tan organizada que incluso su forma de ordenar el desorden tenía un sistema dentro del sistema. Por eso su casa nunca parecía colapsar bajo el caos, porque cada día hacía una limpieza silenciosa y práctica sin esfuerzo extra. Lo más impresionante era cómo esa rutina diaria evitaba la acumulación. Nunca llegaba el fin de semana con la casa patas arriba. Su filosofía era clara: si rescatas todos los días, nunca hay que salvar a la casa entera. Y tenía razón. Su método era una especie de mantenimiento emocional del hogar. En lugar de dejar que el desorden se volviera una montaña imposible, lo manejaba poco a poco, con constancia y lógica. A veces me asombraba verla caminar con el cesto al final del día. No parecía cansada, sino satisfecha. Era como si con cada objeto que volvía a su sitio, también pusiera en orden sus pensamientos. Y cuando finalmente guardaba el cesto vacío en su rincón, decía en voz baja: misión cumplida. Hoy entiendo que el cesto del rescate no era solo una herramienta práctica, sino una metáfora poderosa. La vida también necesita su propio cesto, un lugar donde poner temporalmente todo lo que no encaja, todo lo que está fuera de lugar, para después devolverlo a donde pertenece. Y tal vez por eso, en la casa de mi abuela siempre se respiraba equilibrio. Porque cada cosa, grande o pequeña, encontraba su lugar al final del día. El octavo: jamás se iba a dormir con la cocina sucia. El octavo secreto de mi abuela era una regla inquebrantable, casi sagrada: jamás se iba a dormir con la cocina sucia. No importaba cuán cansada estuviera, si había tenido un día largo o si los niños habían dejado la casa patas arriba. Antes de ir a la cama, ella siempre fregaba los platos, limpiaba el mesón y dejaba todo en orden. Decía que dormir con la cocina limpia era su manera de cerrar el día con dignidad. Y cuando lo repetía, no era una frase poética, era una filosofía de vida. Una cocina limpia es una mente tranquila, me decía mientras el agua tibia caía sobre los platos. Y lo cierto es que lo vivía así. Para ella, la cocina era el corazón de la casa, el lugar donde nacía la energía del día siguiente. Si ese corazón quedaba sucio, al amanecer todo se sentía más pesado. En cambio, si lo dejaba limpio, el desayuno sabía mejor, el ánimo era distinto y el día fluía sin esfuerzo. No puedes empezar algo nuevo rodeada de lo viejo, decía, refiriéndose a los restos del día anterior: platos apilados, migas en la mesa, tazas a medio vaciar.
La observé muchas veces después de un día agotador, cuando el cuerpo le pedía irse a dormir, pero ella se mantenía firme. Ponía música bajita, generalmente un bolero o una canción antigua, y sin prisa, empezaba su pequeño ritual, guardaba los restos de comida, enjuagaba los platos, limpiaba la estufa, pasaba un trapo húmedo con vinagre por el mesón y terminaba con un paño seco para darle brillo. Luego se quedaba un momento en silencio, mirando su cocina impecable, con una satisfacción serena en el rostro. Ese instante era su manera de respirar en paz antes de cerrar los ojos. Con el tiempo entendí que no se trataba solo de limpieza, sino de control emocional. Ella había vivido épocas difíciles, con poco dinero y muchos hijos, y mantener la cocina limpia era una forma de recordarse a sí misma que, sin importar lo que pasara, seguía teniendo poder sobre su espacio. Quizás no puedo controlar el mundo, decía, pero puedo dejar mi cocina en paz. Y en esas palabras había una fuerza inmensa, la idea de que el orden exterior puede devolvernos la calma interior. Además, tenía una explicación práctica: la limpieza nocturna era ahorro de tiempo. Decía que limpiar de noche es más fácil, porque el desorden está fresco, los restos de comida no se han pegado, las superficies no están endurecidas y el agua caliente hace el trabajo por ti. Pero si lo dejas para el día siguiente, el esfuerzo se duplica. Lo que no limpias hoy, mañana te roba energía, repetía. Y no fallaba. Al levantarse, su cocina estaba lista para recibir la vida del nuevo día. Era también un acto de respeto hacia el hogar. Ella creía que una casa agradecida te devuelve lo que le das. Si la dejas descansar limpia, te espera amable por la mañana, decía. Y tenía razón, las mañanas en su casa siempre tenían un aire especial. El olor a jabón, a pan recién tostado y a café se mezclaba con esa sensación de paz que solo se logra cuando nada te grita desorden al abrir los ojos. Yo recuerdo que una vez le pregunté por qué no podía dejar los platos para mañana. Me miró sonriendo y me dijo: porque mañana empieza hoy. Si quieres un día ligero, no cargues con la suciedad de ayer. Esa frase se me quedó grabada para siempre. Era más que un consejo de limpieza, era una enseñanza de vida. Y había algo más, un detalle que nunca olvidaré. Antes de salir de la cocina, pasaba su mano suavemente por el mesón limpio, como quien acaricia a algo querido. No lo hacía por costumbre, lo hacía con gratitud. Gracias por todo lo que me diste hoy, murmuraba. Y así apagaba la luz. Era su manera de cerrar el día con orden, respeto y paz. Hoy, cuando la rutina me abruma y siento que no tengo energía para nada, recuerdo su voz en mi mente: solo 5 minutos. Lava los platos y limpia el mesón. Después podrás descansar de verdad. Y es cierto, porque no hay descanso real en medio del desorden. La cocina limpia no era solo un gesto práctico, era su ritual para liberar la mente, para dormir tranquila y despertar con la sensación de que el nuevo día ya estaba en orden antes incluso de empezar. El 9º secreto: ponía aroma a orden. El 9º secreto de mi abuela era tan sutil como poderoso: ponía aroma a orden. Sí, así lo llamaba. Decía que el olor es el alma de la casa, y que una casa que huele bien, huele a calma. Su truco era tan simple como sabio. En lugar de usar productos químicos o ambientadores artificiales, preparaba su propio perfume casero con cosas que ya tenía en la cocina. Un frasco, agua caliente, unos cuantos clavos de olor, palitos de canela y cáscaras de naranja. No había nada más. Pero ese aroma era inconfundible. En cuanto lo preparaba, el olor se expandía por toda la casa, suave pero constante, envolvente sin ser invasivo. Era un olor que no solo recordaba limpieza, sino también hogar, infancia, seguridad. Mi abuela decía que no había peor desorden que un mal olor. Podías tener todo en su sitio, los pisos relucientes, las camas hechas, pero si la casa olía mal, el desorden seguía ahí, invisible, perturbador. En cambio, si la casa olía a algo agradable, todo se sentía más liviano, más bajo control, aunque aún hubiera juguetes tirados o ropa sin doblar. El aroma engaña al cerebro, decía, y cuando la casa huele bien, uno siente que ya ganó la batalla. Era casi un ritual verla prepararlo. Llenaba una olla pequeña, añadía los clavos y las cáscaras, y mientras el vapor comenzaba a subir, el aire se transformaba. Decía que ese aroma no solo limpiaba el ambiente, sino también el ánimo. Una casa limpia empieza por el olfato, me repetía. Y era verdad, bastaba entrar y oler esa mezcla cálida para que el cuerpo se relajara y el estrés desapareciera. Era como si el olor ordenara no solo la casa, sino también las emociones. Ella tenía un talento especial para asociar aromas con momentos.
Si era invierno, usaba canela y naranja. En verano, prefería limón y menta. Si alguien estaba enfermo, hervía eucalipto y laurel. Y siempre, antes de que llegara alguna visita, ponía a hervir su mezcla clásica de orden, la de clavo, canela y naranja. Era su perfume de bienvenida, su manera de decir, aquí se vive en armonía. Lo interesante era que no usaba el aroma solo para disimular olores, sino como herramienta de energía. A veces, cuando estaba cansada o desmotivada, preparaba la infusión y decía, ahora la casa va a despertar conmigo. Era su pequeño empujón emocional. Y no fallaba. El olor dulce y especiado la animaba a empezar a limpiar, a ordenar, a cocinar. Ese perfume era, literalmente, el motor invisible de su hogar. También lo usaba estratégicamente. Si había tenido un día complicado y no alcanzaba a limpiar todo, hervía su mezcla. Decía que el olor creaba la ilusión de orden. Y tenía razón. El cerebro humano asocia los olores con emociones. Si algo huele bien, automáticamente se percibe como limpio. Así que mientras los niños dejaban sus juguetes regados, el aire olía a calma y a casa recién atendida. Ella lo sabía y lo usaba a su favor. Pero más allá del truco sensorial, su secreto tenía una enseñanza más profunda. Ella entendía que el orden no siempre es visual, que hay días en los que la perfección no es posible. Esos días, en lugar de frustrarse, encendía su olla y dejaba que el aroma hiciera su magia. Hay días en que la limpieza empieza por el alma, no por el piso, decía con una sonrisa. Recuerdo una tarde en especial. La casa estaba hecha un desastre después de una reunión familiar. Los platos sin lavar, los niños corriendo, las risas todavía flotando. En lugar de enojarse, mi abuela puso la olla con su mezcla. En minutos, el aire cambió. La casa aún estaba desordenada, sí, pero el ambiente ya era otro, cálido, tranquilo, familiar. Y mientras el vapor llenaba la cocina, ella se sentó, respiró profundo y dijo, ahora sí, ya puedo empezar. Ese era su poder, transformar el caos sin pelear con él. Usaba el aroma como aliada, como una forma invisible de ordenar lo que el ojo no podía cambiar en ese momento. Y lo más hermoso de todo era cómo ese olor se quedó grabado en nuestra memoria. Años después, cuando huelo canela y naranja, siento que estoy otra vez en su casa, viendo cómo el vapor sube, cómo sonríe tranquila, y cómo con un simple aroma conseguía lo que muchos no logran con horas de limpieza, una casa que olía, y se sentía, en paz. El 10, el método del 1 por 1. El 10 secreto de mi abuela era una lección de vida disfrazada de costumbre doméstica, el método del 1 por 1. Su regla era simple pero contundente: si algo nuevo entraba a la casa, algo viejo debía salir. No había excepciones, ni justificaciones, ni ese típico por si acaso que tantas casas convierte en bodegas. Era su manera de mantener el equilibrio, de impedir que el desorden se colara poco a poco disfrazado de necesidad. Decía que el caos no llega de golpe, llega en cuotas pequeñas, con cada cosa que guardas sin pensar. Un día guardas una taza rota, al siguiente una blusa que ya no usas, luego un adorno que no combina con nada. El desorden no entra gritando, decía, entra callado, y cuando te das cuenta, ya te ha quitado espacio y energía. Por eso, ella tenía una respuesta inmediata para todo objeto nuevo: ¿qué va a salir por ti? Si alguien le regalaba un plato, regalaba otro. Si compraba una toalla, sacaba una vieja. Si llegaba una prenda nueva al armario, otra debía despedirse. No era tacaña ni fría. Todo lo contrario, era profundamente práctica. Decía que las casas también respiran, y que si las llenas demasiado, se ahogan. No se trata de tener poco, me explicaba, se trata de tener lo justo. Y eso lo aplicaba con una disciplina admirable. Cuando alguien le traía regalos, siempre agradecía con una sonrisa, pero al final del día se ponía a revisar qué podía donar o regalar. Nunca dejaba que las cosas se acumularan solo porque sí. Tenía una canasta a la que llamaba la puerta de salida. En ella ponía todo lo que ya no necesitaba o no usaba: una taza duplicada, una bufanda que nadie se ponía, una caja vacía, un juguete olvidado. Cada semana, esa canasta salía de la casa rumbo a algún nuevo destino. A veces lo donaba, otras lo regalaba a familiares o vecinos, y algunas cosas simplemente las desechaba si ya no servían. Cada objeto tiene su ciclo, decía, y cuando cumple su tiempo, hay que dejarlo ir para que otro tenga espacio. Lo más impresionante era cómo aplicaba ese principio incluso a las cosas pequeñas. Recuerdo que una vez trajo a casa una nueva cuchara de madera para cocinar. Y mientras la probaba,
Sacó la anterior que ya estaba gastada y la puso en una bolsa para reciclar. Me sorprendió tanto que le pregunté por qué lo hacía, y ella respondió, porque si no decides tú que se va, el desorden decide por ti. Su método del 1 por 1 también era una lección emocional. Ella sabía que acumular no solo llenaba la casa, sino también el alma. Cada cosa que guardas sin sentido, me decía, ocupa un pedazo de tu energía. Y llega un punto en que estás tan llena de cosas que no puedes ni pensar. Por eso, para ella, dejar ir era una forma de mantenerse ligera, de vivir sin cargas innecesarias. Y lo curioso es que nunca le faltaba nada. Al contrario, su casa siempre parecía espaciosa, cómoda, serena. Todo tenía su lugar y su propósito. Nada sobraba. No necesitaba comprar cajas organizadoras ni estanterías nuevas, porque no acumulaba lo que no necesitaba. Vivía con lo esencial, pero no desde la escasez, sino desde la abundancia bien entendida. Cada cierto tiempo, hacía lo que llamaba su revisión silenciosa. Abría los cajones, los armarios, las alacenas, y revisaba en silencio, sin prisa, preguntándose, ¿esto todavía tiene sentido aquí? Si la respuesta era no, se iba. Así de simple. No guardaba por si acaso ni se apegaba a los objetos. Decía que el apego era el desorden del alma. Y tenía razón. El método del 1 por 1 no era solo una táctica para mantener la casa limpia, era una filosofía de equilibrio, una forma de vivir con conciencia. Porque cuando todo lo que tienes tiene sentido, lo cuidas más, lo disfrutas más, y el orden deja de ser una lucha constante. A veces pienso que mi abuela fue minimalista sin saberlo, pero con un corazón cálido, no rígido. Ella no creía en tener menos, sino en tener mejor. Y cada vez que compro algo nuevo y miro mi casa pensando dónde ponerlo, su voz resuena en mi cabeza: si entra uno, sale uno. Y entonces entiendo que no era una regla de limpieza, era una lección de libertad. El 11º secreto: los trapos se lavaban de inmediato. El 11º secreto de mi abuela era una de esas reglas que parecían exageradas hasta que entendía su lógica profunda. Los trapos se lavaban de inmediato. No los dejaba acumulados, ni húmedos, ni arrugados sobre el fregadero. En cuanto terminaba de usarlos, los enjuagaba con jabón, los escurría y los colgaba al sol o sobre la cuerda. Si el día estaba nublado, los dejaba extendidos junto a la estufa, pero jamás permitía que pasaran la noche húmedos. Decía con una convicción inquebrantable: el olor del trapo sucio es el olor del desorden. Y tenía toda la razón. Para ella, el trapo era el alma invisible de la limpieza. Si el trapo está sucio, todo lo que toques quedará sucio también, decía. Y lo aplicaba como una ley de vida. No usaba el mismo paño para distintas tareas. Tenía uno para la cocina, otro para los muebles, otro para el baño. Los distinguía por textura o por color, y cada uno tenía su lugar exacto, doblado y seco. Cuando veía un trapo mojado tirado sobre el mesón, fruncía el ceño como si hubiera visto un crimen doméstico. Eso es como dejar un pensamiento feo en medio de una oración bonita, murmuraba. Lo más fascinante era cómo explicaba su obsesión. Para ella, el olor del trapo era un aviso, una especie de alarma del hogar. Si olía mal, significaba que algo se estaba descuidando. Los trapos huelen antes de que la casa se ensucie, decía, y lo usaba como un indicador de orden. Si un día el paño de la cocina tenía ese olor agrio a humedad, sabía que era hora de una limpieza más profunda, aunque todo pareciera estar en su sitio. Lavarlos al instante no era solo una cuestión de higiene, era una práctica de disciplina. Decía que los pequeños hábitos son los que sostienen la gran limpieza. Si no puedes lavar un trapo ahora, menos podrás ordenar una casa mañana, repetía. Esa frase la usaba para recordarnos que el orden empieza en los detalles, no en los grandes gestos, sino en las pequeñas acciones que nadie ve. Y además, tenía una especie de ritual al hacerlo. Nunca tiraba los trapos directamente al cubo del lavado. Primero los enjuagaba en agua caliente con un poco de jabón y vinagre, los frotaba hasta que el agua salía limpia, y solo entonces los dejaba secar. Cuando el sol los tocaba, decía que estaban renaciendo. Ese contacto con el sol no era casual, creía que la luz purificaba tanto como el jabón. Era casi poético verla extenderlos uno por uno en la cuerda del patio. Los acomodaba por tamaño, los sacudía suavemente y se quedaba un momento observando cómo el viento los movía. Así también se airea el alma, decía con una sonrisa. Y sí, parecía exagerado, pero había algo muy cierto en eso. Una casa con trapos limpios huele diferente, se siente diferente. Es como si el aire mismo se volviera más liviano.
También tenía una política muy estricta: ningún trapo vivía más de lo necesario. Cuando uno se desgastaba o perdía su textura, lo recortaba en pedazos pequeños para otras tareas, como limpiar zapatos o vidrios, y cuando ya no servía para nada, lo despedía sin pena. No guardes lo que ya no limpia, decía, porque entonces ensucia. Era su manera práctica de decir que no hay que aferrarse a lo inútil, ni siquiera en los detalles más simples del hogar. Y detrás de esa rutina había algo más profundo: respeto. Ella respetaba cada herramienta de su casa, porque sabía que cuidarlas era cuidarse a sí misma. Un trapo limpio no era solo un objeto, era símbolo de constancia, de atención, de orgullo por lo que se tiene. Mientras muchas personas limpiaban solo cuando algo se notaba sucio, mi abuela mantenía la limpieza viva día a día, a través de gestos casi invisibles como este. Hoy entiendo que su frase "el olor del trapo sucio es el olor del desorden" no era literal, hablaba del principio de todo caos. Porque cuando dejas pasar lo pequeño, el trapo húmedo, la taza sin lavar, la prenda fuera de lugar, es cuestión de tiempo antes de que el desorden se adueñe del resto. Ella lo sabía, y por eso atacaba el caos desde su raíz: una gota de agua que no se seca, un olor que no se ignora, un hábito que no se posterga. Y así, con algo tan insignificante como lavar un trapo al instante, mi abuela mantenía su casa y su vida en equilibrio. Porque, en el fondo, ese pequeño gesto era una declaración silenciosa de orden, cuidado y respeto hacia el lugar donde se vive. El 12º, el minuto de oro. El 12º secreto de mi abuela era una joya escondida dentro de su rutina diaria, un truco tan pequeño que parecía insignificante, pero que en realidad era la base de toda su eficiencia doméstica: el minuto de oro. Ella lo explicaba con una sonrisa tranquila, como si hablara de un secreto heredado de generaciones: cada vez que vayas a sentarte, haz un minuto de orden. Solo uno. Y lo cumplía con una disciplina que rozaba lo sagrado. Era increíble verla en acción. Estaba a punto de servirse el té, veía una prenda doblada a medias, un libro fuera de lugar o una taza olvidada sobre la mesa, y antes de sentarse, actuaba. No suspiraba ni lo pensaba, lo hacía. Ese minuto previo al descanso era su momento de oro, su pequeño pacto con la casa. Guardaba, doblaba, limpiaba, acomodaba, y recién entonces se sentaba. No porque fuera perfeccionista, sino porque sabía que ese minuto multiplicado por días equivalía a horas de trabajo ahorradas. Un minuto de ahora, decía, vale más que 10 de mañana. Su método era tan simple que parecía magia. Si alguien le preguntaba cómo lograba tener siempre la casa tan ordenada, respondía con una frase que parecía un acertijo: nunca dejo que el desorden me espere. Y ese era el secreto. No dejaba que las pequeñas tareas se acumularan. Un plato sin lavar hoy es una pila mañana. Una camisa sin doblar hoy es una montaña el domingo. Ella cortaba el ciclo del caos antes de que empezara, con su minuto de oro. Decía que ese minuto no era un castigo, sino un gesto de amor hacia el futuro. Si haces algo ahora, te regalas tiempo después. Y tenía razón. Gracias a ese hábito, nunca tenía jornadas eternas de limpieza ni fines de semana enteros dedicados a ordenar. Su casa siempre estaba bajo control porque actuaba antes de que el desorden tuviera oportunidad de crecer. Y lo hacía en todos los contextos. Si terminaba de cocinar, su minuto de oro era limpiar la estufa antes de comer. Si salía del baño, secaba el espejo o colgaba las toallas correctamente. Si estaba en el dormitorio, doblaba una manta o acomodaba la mesita de noche. A veces el minuto se alargaba un poco, pero nunca lo vivía como una obligación. Era casi automático, una extensión natural de su movimiento. Una vez le pregunté cómo podía tener tanta constancia sin cansarse. Me dijo algo que nunca olvidé: porque no lo pienso. Si lo pienso, no lo hago. Esa frase escondía toda su sabiduría. Ella entendía que el orden no depende de la fuerza, sino del hábito. Si esperas a tener ganas, nunca llega el momento, pero si lo haces sin cuestionarlo, se vuelve parte de ti. Su minuto de oro también era un ejercicio mental. Decía que le ayudaba a sentirse en control, incluso en los días caóticos. Cuando todo se complica, haz tu minuto de oro. Es una forma de recordarte que puedes mejorar algo, aunque sea pequeño. Ese gesto, mover una taza, limpiar una mancha, enderezar un cojín, le devolvía la sensación de poder, la certeza de que el orden empezaba con una decisión. A veces lo convertía en un juego. Si veía a alguien sentado sin hacer nada, decía bromeando: ya hiciste tu minuto de oro. Y todos sabíamos lo que significaba: levántate, haz algo, aunque sea pequeño. Con el tiempo,
Ese hábito se extendió a toda la familia. Nadie podía descansar sin primero poner algo en su lugar. Era casi inconsciente, como lavarse las manos antes de comer. Y lo más admirable era cómo ese minuto, que parecía tan poco, se acumulaba en resultados enormes. No había montones de ropa, ni cocinas que requerían días de limpieza. Todo estaba bajo control porque nunca dejaba que el desorden ganara terreno. El secreto no es limpiar mucho, decía, es no dejar que se ensucie tanto. Su frase final sobre el tema lo resumía todo: el minuto de oro no es para la casa, es para ti. Te enseña que siempre puedes mejorar el momento en que estás, aunque sea solo un poco. Y tenía razón. Hoy, cuando me siento agotado y veo el desorden empezando a crecer, recuerdo su voz: solo un minuto. Me levanto, guardo algo, limpio otra cosa, y al hacerlo, siento esa misma calma que ella irradiaba. Porque, al final, ese minuto no solo ordena la casa, ordena la mente. El 13º secreto: siempre dejaba un rincón perfecto, aunque todo lo demás estuviera caótico. Ese rincón era su refugio visual y emocional. En su casa, generalmente era la mesa del comedor, un mantel limpio, un pequeño florero, una vela, y todo en su lugar. No importaba si el resto del hogar estaba patas arriba, si los niños habían dejado juguetes por todas partes o si el día había sido agotador. Ese espacio, ese pedacito de orden, era intocable. Decía que mientras exista un rincón perfecto, el orden sigue siendo posible. No era un capricho ni un gesto estético, era una estrategia psicológica. Para ella, el caos tenía un poder contagioso, igual que el orden. Si el desorden se extendía por toda la casa, la sensación de derrota se volvía insoportable. Pero si había al menos un lugar impecable, la mente encontraba consuelo, una especie de ancla visual que decía: aún puedo recuperar el control. Ese rincón era, en realidad, un recordatorio silencioso de esperanza. Recuerdo que una vez, después de una gran reunión familiar, la casa estaba desbordada, platos por todos lados, migas en el suelo, risas aún flotando en el aire. Mientras todos dormían, mi abuela no se puso a limpiar todo. Solo atendió su rincón. Sacudió el mantel, lavó una taza, acomodó las flores y encendió una vela. Luego se sentó, respiró profundo y sonrió. Ahora sí, me dijo, el resto puede esperar. Y tenía razón. Al día siguiente, ese rincón se convirtió en el punto de partida para restaurar el orden del resto. No empezaba con cansancio, sino con motivación. Ese pequeño gesto encerraba una enorme sabiduría. El orden no empieza por hacer todo, empieza por hacer algo. Y ese algo, si se hace bien, inspira lo demás. No necesitas tenerlo todo perfecto para sentirte en paz, decía, basta con tener un pedazo de armonía donde puedas descansar la vista. Era su refugio visual contra la sensación de fracaso que muchas dueñas de casa conocen tan bien. Con los años, entendí que ese rincón no solo era físico, también era emocional. Era un recordatorio de autocuidado. Cuando todo se desbordaba, la rutina, los niños, las responsabilidades, ella encontraba calma en ese pequeño orden. Decía que limpiar toda la casa cuando estás agotada es imposible, pero mantener un rincón bonito es un acto de dignidad. Una flor sobre la mesa vale más que 1000 quejas sobre el desorden, me decía, y con eso lo resumía todo. Su rincón perfecto no necesitaba lujos. Podía ser una mesa limpia, una silla ordenada, una repisa sin polvo. Pero tenía algo inquebrantable: intención. No se trataba del tamaño, sino del significado. Ese espacio representaba el equilibrio, la esperanza de que, aunque la vida fuera caótica, aún había algo bajo control. A veces, cuando los niños eran pequeños y el desorden parecía no tener fin, ella los hacía partícipes del ritual. Les decía: vamos a proteger nuestro rincón bonito. Y entre risas, todos ayudaban a mantenerlo impecable. No importaba lo que pasara en el resto de la casa, ese espacio se mantenía intacto, como un símbolo de orden familiar. Hoy, cada vez que el cansancio me gana y veo mi casa revuelta, pienso en ella. No intento arreglarlo todo. Solo limpio una esquina, ordeno la mesa, acomodo un cojín, prendo una vela, y de pronto, algo cambia. El aire se siente distinto, el ánimo se aligera, y me doy cuenta de que mi abuela tenía razón. Ese rincón perfecto no era una cuestión de limpieza, sino de equilibrio interior. Era su forma silenciosa de decir: mientras haya un lugar en orden, todavía hay esperanza. El 14º, usaba el poder del sonido. Mientras otras madres gritaban, rezongaban o repetían 1000 veces: guarden sus cosas,
Ella simplemente hacía sonar su silbato de cocina. Un sonido corto, agudo y firme que atravesaba el ruido de la casa sin necesidad de enojo ni palabras. Pip pip. Y en ese instante, todos los niños, incluso los más distraídos, sabían lo que significaba. Había llegado la hora de ordenar. Era impresionante verlo funcionar. No importaba si estaban jugando, dibujando o corriendo por el pasillo. Apenas escuchaban el silbato, se detenían, se miraban entre ellos y empezaban a guardar. No porque tuvieran miedo, sino porque el sonido se había convertido en una rutina, casi en un reflejo condicionado. Era como un pequeño hechizo doméstico. Decía que el sonido era más poderoso que la voz, porque no cargaba emociones, solo instrucciones. El sonido ordena sin discutir, me explicaba. Y era cierto, el silbato reemplazaba al grito, y la obediencia llegaba acompañada de calma, no de tensión. Ella había aprendido ese truco en tiempos donde el ruido del hogar era constante, muchos niños, una radio encendida, ollas hirviendo. Entendió que gritar solo sumaba más ruido al ruido. En cambio, el silbato destacaba por su claridad. Un sonido breve, neutro, imposible de ignorar. El secreto no es que te escuchen más fuerte, sino que te escuchen distinto, decía. Y con ese principio, logró que el orden fuera un juego, no una batalla. Lo usaba con una precisión admirable. Nunca lo hacía sonar al azar, ni por capricho. Solo cuando era realmente momento de recoger. Y siempre, después del silbido, venía una frase amable: hora de devolver cada cosa a su casa. Esa era su forma de decir: guarden sus cosas sin órdenes ni regaños. Para ella, las cosas también tenían su hogar, y los niños lo entendían así. Guardar no era castigo, era devolver equilibrio. El poder del sonido iba más allá del silbato. A veces usaba música. Tenía canciones específicas para diferentes momentos del día, una para despertar la casa por la mañana, otra para limpiar, otra para relajar. Decía que la música educa sin palabras, que moldea el ritmo de la casa igual que el tono de voz moldea el ánimo. Cuando la canción de recoger sonaba, todos sabían lo que venía. Era como una coreografía invisible. Los niños recogían juguetes, mi abuelo apagaba la radio, ella pasaba el paño por la mesa. Sin estrés, sin caos. También usaba el silencio como herramienta. Si el ambiente estaba muy ruidoso, no gritaba para imponerse, bajaba el volumen de su propia voz, hablaba suave. Y el cambio era inmediato. Todos bajaban el tono para poder escucharla. El silencio también suena, decía. Y en eso había sabiduría. Entendía que la energía del hogar se regula a través del oído. Una vez le pregunté si nunca se cansaba de repetir las mismas rutinas, y me respondió: cuando todo tiene su sonido, ya no necesitas recordarlo. Su casa tenía una banda sonora propia, el silbato del orden, la olla hirviendo del mediodía, la escoba rozando el piso, las cucharas contra las tazas. Todo sonaba con armonía, porque el orden tenía ritmo. Y es que, en el fondo, su truco con el silbato era más que una técnica, era una forma de enseñar respeto sin violencia. En lugar de imponer autoridad, creaba señales compartidas. Todos sabían qué hacer, cuándo hacerlo y por qué. El sonido no mandaba, invitaba. Y eso cambiaba todo. Hoy entiendo que lo que mi abuela hacía era aplicar, sin saberlo, el poder de la asociación positiva, un estímulo simple, repetido con calma, que transforma la conducta sin esfuerzo. Cada silbido era un recordatorio de cooperación, no de obligación. Y eso hacía que el orden fluyera naturalmente. Cuando pienso en su casa, todavía puedo oír ese silbato. No como un ruido agudo, sino como un símbolo de equilibrio. Era el sonido del respeto, del control tranquilo, de una dueña de casa que entendía algo fundamental, que los gritos desordenan más que los juguetes, y que a veces basta un pip pip bien dado para devolver la armonía a todo un hogar. Y el último secreto, el número 15, era el más poderoso de todos: agradecía. Cada noche, cuando terminaba su jornada y la casa quedaba en silencio, se quedaba unos minutos de pie, mirando alrededor. Observaba la mesa limpia, los cojines en su sitio, los platos ordenados, y con una voz casi susurrante decía: gracias por tener un lugar que limpiar. Esa frase, que para muchos podría sonar extraña, tenía un poder enorme. Era su manera de transformar el cansancio en paz. Después de un día entero cocinando, limpiando, atendiendo a los demás, no se quejaba del trabajo ni suspiraba con frustración. Agradecía. Porque entendía que cada tarea, por pequeña que fuera, era también un recordatorio de lo que tenía: una casa que la cobijaba, una familia que la llenaba de vida, una rutina que le daba propósito.
Decía que el agradecimiento era el último paso de la limpieza, el que no se veía pero se sentía. Cuando limpias sin agradecer, solo quitas mugre. Pero cuando limpias con gratitud, purificas tu casa y tu corazón, repetía. Y lo vivía literalmente. Pasaba su mano por el respaldo de una silla, tocaba las cortinas o los platos secos en el escurridor y murmuraba palabras de gratitud. No hacía alarde de ello. Era un ritual silencioso, personal, casi sagrado. Su agradecimiento no era romántico ni ingenuo. Había vivido tiempos difíciles, escasez, enfermedades, pérdidas. Pero había aprendido que incluso en los días más duros, tener algo que limpiar significaba tener algo que cuidar. Cuando no tienes nada que limpiar, es porque ya lo perdiste todo, decía. Esa frase me quedó marcada. Para ella, limpiar no era una carga, sino una forma de honrar lo que amaba. Y quizás por eso su casa no solo estaba limpia, sino que se sentía limpia. Tenía una atmósfera de calma, una energía cálida, como si las paredes respiraran serenidad. No era la limpieza superficial de las casas de revista, sino esa limpieza profunda que se nota en el aire, en el silencio, en la sensación de que estás en un lugar donde todo tiene alma. Cada noche, antes de acostarse, encendía una lámpara pequeña en la cocina. Decía que la luz debía quedarse encendida para que el hogar nunca se sintiera solo. Y mientras apagaba el resto de las luces, lanzaba una última mirada a su alrededor. A veces la escuchaba murmurar, gracias por otro día de vida, de desorden, de risas, de platos sucios. Gracias por tener a quien cuidar. Era imposible no conmoverse al verla, con sus manos arrugadas y su sonrisa serena, encontrando belleza en lo cotidiano. Con los años, entendí que ese hábito era una forma de oración. A su manera, mi abuela meditaba limpiando. Encontraba en los gestos repetitivos barrer, doblar, secar un ritmo que la conectaba con la vida. No buscaba perfección, buscaba armonía. Y la gratitud era la llave que lo abría todo. Ahora comprendo que ese último secreto era el más poderoso porque cerraba el círculo de todos los anteriores. De nada servía limpiar con método, tener trapos impecables o un rincón perfecto si no lo hacías desde un lugar de amor y reconocimiento. Ella lo entendía. El orden externo nace del orden interno. Y ese orden interno se cultiva con gratitud. Hoy, cuando termino de ordenar mi casa y me invade el cansancio, repito sus palabras casi sin pensarlo. Gracias por tener un lugar que limpiar. Y cada vez que lo hago, siento lo mismo que ella debía sentir, que detrás de cada plato fregado, de cada piso barrido, de cada rincón ordenado, hay una vida que merece ser vivida con amor, con presencia y con gratitud. Porque, al final, el verdadero secreto no era tener una casa limpia. Era tener el corazón en paz dentro de ella. Si alguno de estos secretos te recordó a tu abuela, déjamelo en los comentarios. Cuéntame cuál te gustaría poner en práctica y qué otros trucos de familia usaban en tu casa. Y si te gustan estos videos llenos de ideas reales y útiles para dueñas de casa, suscríbete y activa la campanita. Que no te pierdas el próximo, porque hablaremos de los hábitos que hacen que limpiar sea más fácil, rápido y hasta un poquito más feliz.